buenos días, Regiones Polar Comunicaciones, como siempre acompañándoles a través de todas las plataformas, la radio, la televisión y a través también de nuestras redes sociales. Así que a través de todas esas posibilidades tiene para seguirnos durante esta mañana. Y ya está con nosotros nuestra siguiente invitada, ella es Ana Marlene Guerra, a quien le doy la bienvenida. Ella, entre otras múltiples cosas que realiza, es escritora y justamente de eso vamos a hablar. Bienvenida, Ana Marlene. Hola, Sole, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder y poder compartir con nosotros tu arte. Bueno, mencionaba que efectivamente tú tienes una amplia gama o áreas de desarrollo y una de ellas, digamos, que la has cultivado desde hace mucho tiempo, tiene que ver justamente con las letras y con la escritura. ¿A qué edad empezaste a escribir, Ana Marlene? A los 9 años. Comenzó como muy pequeña en realidad. Así que yo podría decir que es como mi lenguaje natural. Y cuando empezaste a escribir, ¿te acuerdas qué es lo que qué es lo que te motivó? Sí, la verdad es que mi factor motivante fue el cine. De hecho, es como uno de mis gatillantes en la escritura, al igual que la música. Y en esa oportunidad vi una película que probablemente no era para mi edad, pero me impactó mucho. Se llamaba Otra historia de amor. Era una película argentina, porque yo vivía en Argentina, producto del exilio, y se trataba de una historia en que dos hombres se enamoran y bueno, a mí me impactó mucho porque descubrí que dos hombres se podían enamorar. Era muy chica y fue mi forma de entender como aquello y a raíz de eso escribí una historia muy similar. Se lo mostré a mi abuelita y mi abuelita como que se espantó un poco con ese cuento que escribí. Pero igual seguí escribiendo, la verdad. Eso no me detuvo. Ahora tú circulas por distintos géneros. Has Sí. escrito, digamos, distintos géneros justamente y recientemente presentaste la edición de tu segundo libro. Sí, correcto. Inventario de Existencias, que es un libro de poemas y que con mucha dificultad logró salir este año. La idea era que saliera en el primer semestre, pero bueno, se vino la pandemia y con todo lo que eso implica, y lo logramos sacar el mes pasado. Inventario de Existencias. Un título bastante que sugiere bastantes cosas, ¿no? ¿De qué se trata este libro de poemas, Ani? Bueno, es un juego de palabras que sugiere como un inventario de oficina, pero en este caso lo que se inventarió no son cosas, sino situaciones, emociones, y tiene que ver con un montón de cosas que tuvimos que dejar atrás para poder seguir adelante. Por lo tanto, también ahí hay un juego con los títulos de cada texto, porque no tienen nombres, en realidad son como nombres de hojas y algunas aclaraciones del texto, digamos, pero tienen títulos que simulan un inventario de oficina. ¿Y por qué se hace o cómo surge, digamos, la idea de esta conexión en respecto de los inventarios de oficina con la poesía? ¿Cómo se conecta? Es interesante tu pregunta. Yo no lo tenía tan claro, pero lo fui deduciendo con el tiempo. Un poco tiene que ver con las vidas que uno tiene. Así como un gato que va muriendo 7 veces. Bueno, tiene un poco que ver con eso, pero también el hecho de este juego de inventario de oficina tiene que ver con mi vida anterior,
en la que permanecí durante mucho tiempo en una oficina como un verdadero objeto de inventario. Entonces, creo que el dejar atrás todo eso por las circunstancias que ocurrieron, que a mí me despidieron estando enferma, eso igual es de conocimiento público. Pero tú estuviste hartos años trabajando en la corporación municipal en el área de comunicaciones. Sí, correcto. Yo trabajé 18 años y en la actual administración me despidieron estando enferma. Y entonces, bueno, yo creo que viene un poco de eso también, de un poco dejar atrás esa vida de ser un objeto de inventario para comenzar una vida nueva. Entonces, por ahí va también la relación. Las vidas que uno tiene y en particular lo que dejamos atrás para poder seguir viviendo mejor. Corrígeme si me equivoco, Ana Marlene, pero a pesar de todo lo doloroso, me imagino que fue ese proceso, porque estar enferma ya es complejo, ¿cierto? Tener problemas de salud, pero además enfrentarse a la cesantía frente a esa circunstancia es complejo, es difícil. Pero pareciera que con el tiempo, pasado el tiempo y no mucho tiempo, se desplegaron como tus alas en relación a diversificar, digamos, toda tu creatividad y ponerla como a disposición también de todos nosotros, porque, bueno, hay mucha gente que es artista, que en este caso escribe, por ejemplo, como tú, pero a veces eso va quedando un poco, tal vez, guardado, y siento que de alguna manera como que fue lo mejor que te pudo haber pasado, salir de ese inventario de oficina, como tú dices. Sí, bueno, la verdad es que es delicado decirlo porque no voy a negar que fue traumático el hecho que viví, fue una injusticia tremenda y obra de personas que yo diría como desalmadas, digamos, con un nivel o calidad humana que es bastante cuestionable. Pero aún así concedo lo que tú dices en el sentido de que la vida laboral a veces te va haciendo postergar otras dimensiones del ser real, y en mi caso lo creativo, lo artístico está un poco replegado o más en las sombras. Además, yo soy de profesión relacionadora pública, entonces en el ejercicio profesional hay una deformación también que podría ser profesional, porque generalmente tú haces que brille la institución o la persona a quien tú ofreces tu pega. Entonces, generalmente no haces que brille teniendo todas las herramientas. No haces que brille lo tuyo ni nada. Tú te mantienes como en un rol, y así es la pega de comunicaciones, de relaciones públicas. Estás siempre detrás. Las cosas funcionan, pero tú estás detrás. Entonces, asumir como este cambio igual es todo un desafío, porque siempre había estado del otro lado. Y la verdad es que sí, al final de todo, al final del día, como se dice, yo agradezco todo lo vivido porque, bueno, aprendí de nuestra especie, pero también saqué de donde no sabía que podía sacar recursos, que yo sabía que soy creativa, pero no sabía hasta qué punto podía enfrentar todas estas situaciones. Bueno, y en ese sentido, tú, además, durante todo este proceso tan distinto, tan raro, tan difícil que hemos vivido en el último tiempo respecto de la pandemia, ¿cierto?, de la crisis sanitaria, lo que ha significado la cuarentena, tú también ahí asumiste un rol
importante escribiendo relatos de cuarentena, publicándolos, compartiéndolos. ¿Cómo nace aquello? ¿Cómo se fue dando en el camino? Sí, bueno, tú te refieres a los relatos de cuarentena. Sí, bueno, esto surgió casi en los primeros días incluso antes de que se declarara la cuarentena acá en Punta Arenas. Fue una forma de canalizar en mi lenguaje todo lo que iba ocurriendo dentro de mí, lo que observaba, en una realidad que nos cayó encima, no sé, como muy pesada, muy densa, desconocida. Y traté de canalizar por ahí lo que estaba ocurriendo y empecé a hacer relatos todos los días durante 30 días. Relatos que iban graficándose con imágenes en movimiento, como cápsulas audiovisuales, porque igual me gusta harto lo audiovisual. Y en el fondo fue un tiempo bien particular porque esos 30 días, el desafío diario era generar y publicar un relato sobre lo que estaba viviendo, sobre lo que vivía mi ciudad, el país, el mundo, desde la mirada, por supuesto, personal, desde lo íntimo también, muy íntimo. Y fue como un tiempo, y yo siempre que me preguntan por esto, fue como un tiempo de locura, 30 días de locura, porque después yo lo miro para atrás y digo, ¿en qué momento, en qué otro momento tú puedes hacer un relato por día, hacer el video, Claro. editarlo cada día por 30 días? Es una pega más o menos, mal o bien, como hayan salido, ¿me entiendes? Era como una necesidad también casi terapéutica. Entonces eso fue, y a muchas personas le hizo sentido, y bueno, en definitiva ahí está como lo rico de esto, porque tú creas también para que haga efecto en otro, para que la finalidad última es esa, o sea, que a alguien le haga sentido, aunque sea una persona. Y la verdad es que recibí como muy buenos comentarios y fue un proceso bien bonito. Todavía no ha terminado, aunque está un poco en pausa, pero porque todavía seguimos en esta pandemia. Claro. Pero en los primeros 30 días fue mi forma de, no sé, agarrarme a la tierra, yo creo. De todas maneras. Ana Marlene, tú comentabas que, bueno, volviendo al tema de tu último libro, en relación a digamos, lo difícil que en definitiva resulta poder realizar un trabajo de este tipo para poder efectivamente lograr digamos, la edición y lanzarlo y presentarlo y tenerlo a disposición. ¿Cómo fue el tema del financiamiento para esto? Bueno, eso, yo no tenía el dinero para publicar el libro, entonces, apelando a la creatividad, lo que hice fue una preventa del libro, o sea, vendí en verde este libro para poder imprimir. Fueron 100 copias, en realidad nada más que eso, numeradas, eso sí. Por lo tanto, si hay una nueva edición, ya no va a tener esos 100 números, así que son 100 números especiales. Yo creo que fue todo un desafío de autosuperación también, de poder publicarlo a pesar de la pandemia, donde también la editorial Calafate Ediciones tuvo también un rol fundamental, porque si bien se demoró, como te decía al principio, lo logramos. Logramos en segundo semestre sacar el libro, hacer una presentación online, que era otra cosa que yo en el primer semestre decía, bueno, pasarán unos meses y podremos hacer la presentación del libro. Yo seguía creyendo que presencialmente lo íbamos a poder presentar y todo, porque todavía no sabíamos las dimensiones de esta pandemia, Claro. lo que significaba. Entonces,
no, pues después me tuve que hacer a la idea de que en realidad no podríamos hacerlo presencialmente, y entonces articulamos todo ahí, una cosa para que fuera un poco más entretenido a través del medio digital, y que participaran más personas también. Y así lo fue. Ani y Marlene Guerra, ya nos despedimos porque se nos va el tiempo, pero queremos compartir también con nuestros auditores, con nuestros televidentes, una de tus 30 historias de cuarentena, y con eso nos despedimos, te agradecemos y nos vamos con una historia de cuarentena de Ana Marlene Guerra. Gracias. Muchas gracias por este espacio. Hace años atrás, mi hijo y yo vivíamos en el Cerro de la Cruz. Una vez que regresaba de la oficina, me encontré con la luna al final de calle Arauco. No lo podía creer. Era una luna gigante y amarilla, como de cuentos. Aluciné mucho tiempo con ese hallazgo fugaz. En estos días de pandemia volví a ese lugar que me hizo tan feliz, quizás con la esperanza de empaparme nuevamente con su magia. Recorrí el sector y, como siempre, me topé con algunas sorpresas. Creo que solamente en Punta Arenas te puedes cruzar con 3 caballos transitando como si nada, totalmente ajenos a lo que genera su presencia. En el Mirador de los Soñadores, la experiencia fue como una explosión de esas que ocurren hacia adentro. Al rato volví a escuchar las risas de 2 almas que se quedaron jugando eternamente en la baranda. Tantas personas han pasado por aquí para mirar ese mismo paisaje, ensimismadas. Me tranquiliza pensar que no soy la única. Sin embargo, a unos pasos más allá de ese espectáculo maravilloso, te puedes chocar de lleno con su antagonista. En la dictadura cívico-militar, Señoret 1012 era la dirección de un cuartel de la CNI. A raíz de 2 incendios en el sitio, hoy solamente quedan ruinas de todo eso. Pero lo más alarmante es que allí hay vestigios de vida humana, lo más probable de personas en situación de calle. Este ha sido el peor encuentro de mi visita al antiguo barrio. El encuentro con una realidad que pareciera importar mucho menos que su significado. El 21 de marzo de este año, un hombre fue encontrado muerto en el lugar. La noticia, publicada un día después en un diario local, da cuenta de que tenía 60 años y que su identidad no fue confirmada. Me desespera saber que esto seguirá pasando hasta que las cosas que realmente importan ocupen el lugar que deberían.